If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. Si no has escuchado de Anchor, es la mejor manera de hacerlo. It's free. Es gratis. There is creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Es fácil. Desde tu computadora tú lo puedes hacer directamente. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. Lo vas a escuchar en todos lados. En Apple Podcasts, en Spotify. Óyeme, es chulísimo. You can make money from your podcast with no minimum listenership. Hazlo, no tienes que tener un grupo, una gran audiencia. And it's everything you need to make a podcast in one place. Yes. All right. Dr. Piña. La metapoesía es el lenguaje de Dios, es el idioma de Dios desde una perspectiva trascendente, de una perspectiva lingüística. Es la posibilidad de hablar con nosotros mismos, de establecer un diálogo especial con nuestro Señor, con el Dios ideal, con esa dimensión que establece un mapa especial, un mapa que puede ser genético, que es instintual, que lo establece el doctor Peterson en varios de sus libros, sobre todo en lo que es en mapas de sentido. Cada ser humano tiene un mapa de sentido. Ese mapa de sentido está atravesado por el lenguaje y el lenguaje está estructurado por historias, por culturas, por estructuras heroicas de esos sujetos que fueron nuestros padres, nuestros guerreros, nuestros sabios. Es interesante, y entonces desde esa dimensión tenemos un diálogo continuamente que nos hace avanzar hacia adelante, que nos hace pedir cosas y al mismo tiempo nos hace trascender si tenemos la responsabilidad necesaria para hacerlo. Entonces hoy vamos a hablar en nuestro masterclass número 248 sobre Orlando Alcántara Fernández. La metapoesía es el idioma de Dios y lo queríamos introducir, digamos, en la serie, lo que es la metateoría, el poeta teórico crítico creador, sin prácticas, sin texto, sin elogio, sin metapoesía ahí mismo, solamente la dimensión, digamos, teórica de la metapoesía. Ya nosotros comenzamos el martes 2 de marzo con Jorge Piña, el manifiesto metaonírico, que es la dimensión, digamos, de lo que es la filosofía basada en los trabajos de la cultura lacaniana, la dimensión de la metapsicología freudiana y todo lo que tiene que ver con la interpretación de los sueños, los mecanismos propios, la elaboración, la transformación de los sueños, la dimensión de la represión, el concepto, digamos, de inconsciente que luego se estructuró como lenguaje desde la metonimia, la metáfora con los trabajos, digamos, de Jacques Lacan para ver la cuestión del lenguaje, del lapsus lingüístico, del síntoma, desde una perspectiva, digamos, de diálogo, de palabra. Y nosotros asumimos que sí, el metalenguaje existe utilizando los trabajos de Jacobson. Así que esa fue la primera dimensión, el postmanifiesto metaonírico, que es la dimensión autorreflexiva, no automática, del texto metapoético en la página en blanco, ¿no? El martes 9 de marzo nosotros trabajamos con Joel Almonó, la epistemología de la metapoesía. Ya podemos ir directamente, no como se hacía antes, ir desde la poesía hasta la metapoesía. Podemos ir y establecer que la metapoesía está por detrás, del otro lado, afuera de la metapoesía. Ahora con los textos, el corpus metapoético, lo que es al mismo tiempo los decálogos, el manifiesto, los metamitemas, la dimensión teórica se puede ir directamente hacia el acto creador, hacia el metalenguaje y producir metapoesía, como lo establece en la epistemología de la metapoesía de Joel Almonó. El martes 16 en marzo, también en este mes que estamos terminando, finiquitando, Bernardo, sin favor, trabajó el metapoemas, conciencia poética es la jerarquía del ser del poeta, un trabajo estructural, digamos, basado en lo que es la dimensión autorreflexiva continua que tiene el poeta y una jerarquía especial, ¿no? Hay que ir desde la poesía límpida, sincera, digamos, estructural, que no tiene la dimensión hermenéutica, sino, digamos, esa dimensión de la página en blanco y sencilla. Y luego viene la dimensión, digamos, del artesanal, de la dimensión simbólica, y al final establecer una jerarquía especial, que es el conocimiento de la lengua, el conocimiento de la lengua propia y el conocimiento que tiene, digamos, el texto como metapoema, el texto como metalenguaje. Y en martes 23 nosotros trabajamos una aproximación epistemológica a la escritura metapoética de Ike Méndez, que es una dimensión, digamos, si se quiere, ecléctica, que resume todas las vinculaciones que tiene, las gran partes de las vinculaciones que tiene, las deudas que tiene la metapoesía con la poesía, con el postumismo dominicano, con el surrealismo por un lado, con el simbolismo, con los poetas malditos, con el creacionismo, y hacer una vinculación fundamental luego con el metalenguaje, el psicoanálisis de Jacques Lacan y de Freud.
unas posiciones íntimamente especiales. Estos 4 metapoetas establecieron, digamos, lo que es el corpus, la teoría, la metaestética del MINT, del Movimiento Internacional de la Metapoesía. Y queríamos incluir en esta serie, además, y finalizar con ella, el texto clave de Orlando Alcántara Fernández, La metapoesía es el idioma de Dios. Extraordinario, te va a encantar. Ya yo lo he trabajado varias veces. Es un texto que tiene unos casi 20 años, ¿no? Orlando Alcántara me lo envió en el 2003 para el Congreso de la Metapoesía, creo, o el Congreso de Nueva York. Pero ¿qué fue el Congreso de la Metapoesía? Así que ya es viejo, un texto fundamental. Y yo quería incluirlo en esta serie sobre lo que es la metateoría, el poeta teórico crítico creador. ¿Ok? Así que ya lo sabes. Estamos en lo que es en la pandemia y debes cuidarte. Usar siempre, a distanciarte de todo el mundo, 6 pies, lavarte las manos, cuidarte, no te pongas a inventar. El COVID existe y está ahí. Yo me vacuné hoy. El doctor Piña tiene su segunda vacuna Moderna y me he pasado la tarde tranquilito en mi casa, descansando, leyendo unos trabajos sobre el doctor Jordan Peterson que voy a presentar mañana, pues lo cogió suave por si acaso, no me duele el brazo ni nada. Fue a las 3, llegué a las 3:10 y ya a las 3:25, a las 3:30 estaba afuera, súper sencillo, no había mucha gente porque era la tarde, allá en Nueva York, en Manhattan, la 84, cerca de Amsterdam y Broadway. Y entonces ahí me atendió una latina, creo que una latina, ¿no? Extraordinario, una punchancita, un punchoncito, espérame 15 minutos y salir, no me ha pasado nada, tengo fiebre, no me siento nada incómodo, vamos a esperar las 24 horas, los 3 días, a ver qué sucede, pero este tigre se vacunó, segunda dosis, muchacho, o sea que voy para allá, 100% inmunidad. Y el CDC, la directora del CDC está diciendo que estamos doom. Estaba llorando ayer, que está triste porque posiblemente venga, que ya existe. Está por ahí la tercera ola del COVID-19, la tercera coronavirus en los Estados Unidos. Y si es en los Estados Unidos, va a existir en diferentes partes del mundo. Nosotros creíamos que con los cambios que se habían hecho, con las estructuras y las reglas fundamentales del distanciamiento social físico, lavarse las manos, la estructuración, digamos, de los espacios públicos con su distanciamiento adecuado, la inclusión de una especie, ya creo que están 200 millones casi 200 millones de vacunados puestos, la posibilidad de vacunar a todo el mundo, no dependiendo la edad ni las condiciones físicas o de enfermedad o su posición social o de trabajo, sino que ya cualquiera que necesita una vacuna la puede tener. A pesar de todo eso, los cambios, las 3 vacunas, la de JJ, la Johnson & Johnson, la de Pfizer, la Moderna, digamos, a pesar de eso, la de AstraZeneca también, a pesar de eso, ella está preocupada y el Biden, el presidente Biden de los Estados Unidos, dice que hay que parar el hecho de que podamos abrir toda la ciudad de los estados. Así que ya tú sabes, esta vaina no está fácil, cuídate. Yo me hice mi antivirus, me hice mi test hace 2 meses, Karina y yo salimos bien, ahora estamos vacunados los 2, ella se vacuna en 16, Gabriel se vacunó ayer, toda nuestra familia está haciendo lo mismo, nuestros amigos, los poetas, los escritores, los teatristas, los psicólogos, todo el mundo en el área cultural, culturólogo. Yo te digo, ven, tírate para allá, doctor, me la pongo, póntela, la que sea, ¿cuál? La JJ, póntela, que la AstraZeneca, que yo no, póntela, esa es la que te toca por ahora. Digamos que eso es lo importante. Chévere, así que ya tú sabes, la directora del CDC en los Estados Unidos está preocupada, ¿no? Así que esto es Corona Creativo, cuídate, estamos en esto todos juntos y de ahí nació ya el 17 de abril, que entra esta semana. Nosotros cumplimos 1 año de tener este podcast especialmente para ti. Si te gusta, compártelo, dale like. Y hoy Ramón y Karina tienen la noche libre, como siempre. Yo estoy en el Movimiento Internacional de Metapoesía, auspiciado por el Instituto de la Metapoesía, lo que es esta serie de la metateoría, el poeta teórico crítico creador. Y así comenzamos. Para abril nosotros cerramos la metateoría y vamos a comenzar una serie nueva, y esta serie va a ser absolutamente dedicada a lo que fue los manifiestos de la metapoesía, la teoría y la práctica. Yo lo voy a hacer en una serie continua de cada martes a las 8:30 y vamos a comenzar con el manifiesto de la metapoesía
como la teoría, y vamos a traer práctica. Yo lo que voy a hacer es selección de los metapoetas y leer metapoesía de cada uno de los metapoetas en el transcurso de cada uno de la lectura de los manifiestos, discusión de los manifiestos. ¿Dónde está el manifiesto? Los manifiestos, 30 años, 31 años, 25, 20 años después. O sea, vamos a trabajar manifiesto de la metapoesía, una apuesta discursiva para la metacreación literaria en América y el mundo, 31 años desde el 13 de octubre de 1990. Luego vamos a continuar con metapoética, segundo manifiesto de la metapoesía. Decálogo de la metapoesía, número 3, las 5 tesis de la metapoesía, metapoética, sus 5 metamitemas, y vamos a terminar con el manifiesto metaonírico, el poema es metalenguaje. Y la idea es unos 6 semanas consecutivas trabajar toda la dimensión de los textos metapoéticos canónicos especiales que están en el libro publicado por José Rafael Antigua y la editorial nacional, el poema es metalenguaje. Vamos a trabajarlo y vamos a trabajar la teoría y vamos a hacer la práctica. En esto solamente hemos estado los metapoetas esenciales, los que han hecho el corpus de la metapoesía. Ahora vamos a hacer, digamos, desde lo que hice yo, creé, escribí hace unos 31 años, uno por uno, y vamos a traer entonces algunos de los metapoetas para leerlo y ver entonces la teoría y la práctica juntos en estos martes del MIN y del Instituto de Metapoesía. Así que vamos a comenzar, ya te dije lo que va a pasar en abril, vamos a trabajar un texto que a mí me fascina muchísimo, que es el texto La metapoesía es el idioma de Dios, por Orlando Alcántara Fernández, un escritor fundamental, especial para mí, queridísimo, un metapoeta especial, un cuentista, un amigo, un co-creador del movimiento internacional de la metapoesía, que siempre los recordamos. Esperemos que su bendición, su recuerdo siempre es una bendición para todos nosotros. Y yo siempre que tengo la oportunidad de incluirlo en todas mis series, en todas mis cosas, pensarlo, pues lo hago. Siempre que he ido a Santo Domingo paso por donde está su mamá y su familia. Hace mucho que no paso por allá, hace mucho que no voy a Santo Domingo, pero desde que pueda igual pasar por allá, visitarlo y donde está su tumba y otras tumbas que tengo que visitar, pero sobre todo la de Orlando y estar ahí con él, posiblemente vean par de metapoetas y leerle algunas metapoesías ya con él y, digamos, celebrar lo que ha sido su recuerdo. Dios es inmanente, trascendente y holístico. Es inmanente porque está presente aquí ahora en cada partícula de la creación, incluyendo a todos los seres humanos. Esto ocurre aunque no nos demos cuenta o no. Dios está presente en cada átomo de nuestro ser de un modo inmanente. A la vez es trascendente, pues Dios no es la creación y su ser es ilimitado y va más allá de todo lo creado. Esto significa que Dios trasciende los límites de la creación y por eso es nuestro sumo creador. Al mismo tiempo, Dios es el todo, es decir, Dios es holístico. Es la sumatoria de la creación y el creador, es infinito. Dios es mundo más de lo que podemos imaginar y nunca es menos de lo que podemos imaginar. Así vemos que Dios es inmanente, trascendente y holístico de una manera que nos sorprende y nos maravilla. Esa es la introducción de la trascendencia, la completud y lo inmanente que existe en todas las cosas por encima de todos nosotros. Esa es la dimensión. Así comienza Orlando Alcántara Fernández su texto en su primer párrafo, ¿no? Y por eso Dios puede transmitir los valores esenciales y fundamentales más alto, el Dios total, los valores esenciales, la dimensión genética codificada en cada ser humano de lo que puede llegar a ser en términos de estar hecho a su imagen y semejanza, buscar la perfección continua. Y ese mapa de sentidos, map of meanings, como dice Jordan Peterson, está en cada uno de los seres humanos. Es lo que nos da culpa, nos da angustia cuando no nos acercamos o cuando abdicamos, cuando cambiamos nuestro paso por el mundo, cuando sabemos que lo bueno se debe hacer a partir de la dimensión de Dios, pero erramos, nos engañamos y al mismo tiempo hacemos cosas que no están a la altura de nuestros deseos, de lo que es nuestra vida, de nuestros quereres y nuestros deseos establecidos. ¿De acuerdo? De nuestros quereres y deseos y de lo que ha sido, digamos, nuestra posibilidad de optimizar nuestra vida con metas particulares. Y cuando nos desviamos, esa dimensión interna, ese Dios interno que está ahí continuamente, que está asumido en todo, nos llama y nos causa culpa y nos causa vergüenza y vivimos de alguna manera
o distanciada o distante, y entonces viene lo que nosotros conocemos como la neurosis, la depresión y toda esa vaina, porque no estás viviendo el camino trascendente que Dios te puso en cada célula de tu ser y que está establecido en la estructura como los valores más grandes de la sociedad. Entonces, Orly comienza así, con esa dimensión de que no podemos escapar de él. Es todo. Está en el inicio, está en el final, está por encima de nosotros, es la dimensión, el valor más grande y, digamos, es inescapable. Ese es el primer elemento del texto. La metapoesía es el idioma de Dios. A cada instante mantenemos una autoconversación en nuestros cerebros, en la que dialogamos con nosotros mismos y estamos conscientes de que dialogamos con el cosmos y con un ser supremo que llamamos Dios, sin importar que seamos creyentes o no. Todo ser humano está involucrado en esta autoconversación mental. Esto se cumple aún en las personas que dicen no ser creyentes en Dios. Esa autoconversación es un diálogo con nosotros mismos, con el universo y con Dios. Es la voz de nuestra conciencia que nos persigue en cada momento de nuestra vida, ya sea en la vigilia o durante los periodos de sueños. Este diálogo o triálogo es una autoconversación metapoética, pues se centra en el metalenguaje, ya que la palabra se vuelve espejo de la palabra en nuestra mente y autodialogamos o autodialogamos continua y constantemente sin querer y sin darnos cuenta muchas veces. La dimensión de la autoconversación, de ese diálogo interior, es digamos, no va a depender de que tú creas o no, y va a suceder continuamente. Y es, digamos, el hecho de, por eso es la existencia de neurobiológica, de que existen dos cerebros, el izquierdo y el derecho, y hay una comunicación continua. Y ese diálogo es un diálogo, digamos, de afirmación, un diálogo de castigo, un diálogo de culpa, pero es un diálogo que existe en base al hecho de que existe una palabra que es transparente, una palabra que es especular, que es, digamos, el metalenguaje, que es la metapoesía. La metapoesía se puede comenzar a pensarnos a nosotros mismos, mientras nosotros podemos ese pensar hacer en la realidad, en los hechos, ¿no? Estando solo, acompañado, presente en la sociedad, en la cultura, hay esa dimensión que uno nunca está solo, uno está con ese individuo. Obviamente, a mayor sofisticación del individuo, mayor capacidad de entender ese diálogo, de ubicarlo, de confirmarlo, de establecer deseos, de establecer metas particulares y hacer concreciones particulares, porque la autoconversación, ese triálogo, como él dice, con Dios, es, digamos, al mismo tiempo están las joyas fundamentales de nuestra vida, las joyas fundamentales de lo que queremos hacer, están las joyas fundamentales de nuestra creación continua, es decir, nuestra creación, el poema, el canto, la novela, la poesía, nuestra vida profesional, las decisiones fundamentales, las visiones que están, digamos, estructuradas en los yos que suceden cuando nosotros vemos la vida hacia el futuro desde la posición de nuestra conciencia fundamental en el aquí y en el ahora, que podemos establecerlo con ese diálogo fundamental. Por eso es difícil pensar, porque pensar a solas es difícil, pensar a solas y estar solo con el metalenguaje es difícil, ¿no? Porque se da en diferentes niveles, ¿no? Y en consecuencia, muchas veces un amigo, un pastor, un coach, el trabajo, presentaciones, las conversaciones continuas, pequeñas o largas, la terapia a gran escala nos permite pensar y ubicar ese diálogo interior o esa autoconversación particular, ese autodiálogo es esencial, que es el diálogo de la metapoesía dentro de cada uno de nosotros. Y metapoesía porque está estructurada en un saber, en una estructura después de los 8 años de vida, donde uno más o menos sabe qué quiere, qué busca y puede entender que ese diálogo no es psicótico, que no hay ninguna gente rara, extraña hablándonos a nosotros, sino que somos nosotros mismos en la diversión izquierda-derecha y que podemos entenderla, esa dimensión transparente, esa dimensión especular, es universal, no importa los creyentes, y esa es la voz de Dios en términos de todos los valores esenciales que tiene esa dimensión del Dios ideal que está en todos nosotros. Tercero, no hay otra manera de pensar y autoconservar con nosotros mismos. Esta comunicación metapoética es el idioma que Dios ha instaurado en nuestra mente de un modo necesario. El metalenguaje es un lenguaje natural que todos conocemos de un modo consciente o inconsciente. Y por lo tanto, la metapoesía es el idioma de Dios. Es un idioma inefable que nos persigue en el sueño y la vigilia, hasta en la duerme vela. Es un idioma perpetuo que nos hace crecer y nos da entendimiento en el mejor de los casos. Nos hace seres más
plenos y nos acerca a Dios en todo momento, pues nos hace consciente de la maravilla de su creación y lo perfecto de su amor reflejado en la persona de Jesucristo. Dios hecho hombre, que es lo mismo que decir acto metapoético por excelencia, pues la encarnación de Dios en Jesucristo nos muestra el amor del Padre y el poder del Espíritu Santo. La encarnación de este modo es el acto metapoético más excelso que nos podemos imaginar. La dimensión, digamos, que Orley quiere establecer es el metalenguaje como el elemento esencial a partir del cual Dios no puede hablar con nosotros mismos, ¿no? En cualquier instante lo hace a través del sueño más profundo, más inconsciente, y nos suelta regalos especiales que están establecidos en nuestro deseo, a los cuales no le contamos a nadie, o que están establecidos en nuestros traumas, en los sufrimientos, y sobre todo en aquellas, digamos, secretos y tesoros que vienen del futuro, que son la dimensión de la represión interna, a partir del cual vienen los síntomas, pero viene la verdad, viene la creación, viene la estructura. Y eso se puede hacer al mismo tiempo con la dimensión que establece Dios, Cristo, el hombre actual, el Espíritu Santo. Y entonces esa dimensión nos hace, a partir de lo que es el concepto del metalenguaje, como el idioma de Dios, esencialmente para que el ser humano pueda, digamos, crecer, entenderse, afirmarse como ente social en la tierra, como ente histórico y de una dimensión material. Existe en nuestro cerebro, pero ha existido ontogenéticamente con el hombre como estructura, como héroe, en sus dimensiones religiosas y culturales, y al mismo tiempo desde la existencia propia del universo, desde la existencia misma del universo. Dios ha estado ahí hablándonos a partir de esa dimensión del metalenguaje, a partir de la cosmovisión, a partir de la dimensión de lo que es la metapoesía. Esa autoconversación no podemos escaparla, ¿no? No podemos escapar de ella. Si escapamos de ella, estamos escapando de nosotros mismos, estamos escapando de ese diálogo especial que Dios tiene para nosotros y que continuamente nos presenta con tesoros de nuestros deseos, de nuestras metas y de lo que vamos a hacer. Incluso imágenes especiales de nuestro futuro, imágenes especiales de toda la divinidad y imágenes especiales de inventos y creaciones hechas o por hacer, que es la dimensión importante del soñar. Y vemos en el canon bíblico cómo Dios se comunica en palabras con los seres humanos mediante la rima hebrea, que no es más que el paralelismo de ideas como forma de literatura de comunicar el énfasis en la expresión. La rima hebrea se encuentra principalmente en el libro de Job, en los Salmos y en los Proverbios. La rima hebrea es metalenguaje, es metapoesía. El sentido simbólico tomado de la Biblia como un todo, podemos especular también que todo el canon bíblico es metapoético. Y al aproximarnos a la Biblia, el sentido metapoético es evidente, pues en cada palabra nos insertamos en esa autoconversación de la que ya hemos hablado. Nos sumergimos en intuiciones, nos sumergimos en especulaciones, nos sumergimos en interpretaciones. Todo el acto de lectura de la Biblia es un acto metalingüístico en el que la autoconversación toma principalía y la metapoesía se nos presenta como idioma de Dios aquí y ahora. Me parece interesante esa dimensión, digamos, que tiene la Biblia de hacer sugerencias especiales, de establecer un diálogo con nosotros mismos, de establecer un diálogo con el Espíritu Santo, de establecer un diálogo con la palabra propia escrita en tiempos pasados, pero que se reinventa continuamente en nosotros mismos, que nos permite hablarlo, que nos permite reconocernos, que permite las posibilidades, digamos, de interpretaciones, que permite la posibilidad de especulaciones, que permite al mismo tiempo la posibilidad de hacer cambios fundamentales. En consecuencia, la Biblia en sí misma utiliza el metalenguaje, la misma Biblia en sí misma es metapoética porque va a permitir esa dimensión donde todos los diálogos se encuentran, donde todos los seres humanos se encuentran, donde la verdad, la moral, la ética de cada uno de nosotros puede ser asumida con esa dimensión de lo que yo pienso, lo que está en las especulaciones, las interpretaciones, digamos, la dimensión hermenéutica que el mismo texto de la Biblia nos permite hacer a partir de esta dimensión del metalenguaje, ¿no? Ese es el aspecto esencial de esta comunicación a través del metalenguaje. Y final, al reconocer que el idioma de Dios es metapoético, nos hacemos mucho más conscientes de la otredad en la inmanencia divina y al mismo tiempo nuestra mismidad es alteridad que remueve en el gran otro, o sea, en Dios. Todo esto tiene consecuencia práctica, especialmente respecto a la solidaridad humana que nos conduce a la entrega al otro, al prójimo, que nos lleva de la mano al reconocimiento de nosotros mismos en la persona de todos los que nos rodean. La metapoesía es el idioma de Dios por necesidad
que nos libera y nos da alas para seguir amando a Dios y al prójimo. Este acto supremo de solidaridad en verdad nos hace auténticamente metapoetas, genuinamente representantes de la metapoesía, entendida como liberación divina. Amén. Aquí lo que hace Orley es establecer esa vinculación de la metapoesía con la Biblia, con el lenguaje de Dios, a partir, digamos, de la metalingüística, y es asumir a ese Dios como el gran otro, que es lo que Lacan considera al inconsciente como el discurso del otro, o como el otro, con O mayúscula. Y en esa dimensión, digamos, hay una dimensión especial, que es la dimensión de la solidaridad. No se erosiona el otro, como lo propone Julius Shand, y desaparece la sociedad de la transparencia, sino todo lo contrario. Establece un diálogo, digamos, de solidaridad con el individuo. Lo establece a partir, digamos, de hacer, digamos, este discurso metapoético universal, un discurso, digamos, que encuentra al otro en su humanidad, en su dimensión más especial, en su dimensión del prójimo, el prójimo que es bueno y que trae un lenguaje parecido al lenguaje propio de Dios. Así que estas son las discusiones, el texto fundamental, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 párrafos sobre lo que es la metapoesía, como la metapoesía es el idioma de Dios, a partir del cual se establece ese diálogo especial, esa autoconversación, esa dimensión autorreflexiva con el mismo Dios, y que al mismo tiempo, a partir del cual se establece una transparencia especial. Al mismo tiempo podemos establecer, digamos, esa solidaridad, y se puede hacer, sea tú creyente o sea creyente, en el día o en la noche, y es parte de los procesos del soñar, del duerme vela y de la vigilia, como elementos fundamentales para hacer las construcciones fundamentales de todos los elementos creativos. Así que este es el texto esencial de Orlando Alcántara Fernández, La metapoesía es el idioma de Dios, Masterclass 248, que quería compartir con todos ustedes. Un texto, digamos, sencillo, es un texto, digamos, corto, no como la mayoría de los textos que hemos presentado, tanto el de Jorge Piña, digamos, que es el metaonirismo, el de Joel Almonó con la epistemología completa en la metapoesía, Bernardo Sifavor sobre la jerarquía metapoética, y que Méndez sobre la escritura, la dimensión, digamos, ecléctica de la metapoesía, y hoy con este texto de la metapoesía es el idioma de Dios, a partir del cual puede hablar a través de la palabra escrita, a partir de la Biblia, a partir de que nos ponen la conexión esencial con ese ser pensante, con ese ser especular, y al mismo tiempo que nos pone en contacto con ese otro, que es el discurso donde nosotros encontramos en la humanidad, nos encontramos también en la dimensión de la palabra creadora, y que nos hace ser, digamos, Dios esencial, inmanente, universal, holístico, y nos encuentra pensándonos en todo y en nada, y nos encuentra en esa autoconversación, en ese autodiálogo al que nosotros no podemos evitar absolutamente, y que se encuentra en cada componente, en cada capítulo, en cada versículo, en cada sección, en cada libro de la Biblia, esa dimensión donde nosotros nos encontramos hablándonos, criticándonos, especulando, reflexionando, digamos, estableciendo, digamos, cuestionamientos fundamentales morales, juzgando nuestras vidas, y lo podemos hacer por la existencia misma del metalenguaje, lo podemos hacer por la existencia misma de la metapoesía, en términos que es el idioma de Dios. Es un texto así de simple, un texto, digamos, profundo, un texto que tiene esa dimensión de utilizar el metalenguaje, que nosotros encontramos en cada acto especial de soledad, en cada acto que nos encontramos con nosotros mismos, o lo encontramos con el otro, o que nos encontramos en la duda. Esto se presenta a través de la metapoesía, como lo establece Orlando Alcántara, para Dios hablarnos, y a través del lenguaje de la Biblia poder encontrar a Dios, y poder encontrar al otro, y poder encontrarnos a nosotros mismos. Así que se me va el habla siempre que estoy en el podcast, y tengo que tener algo para digamos, echarme un poquito de hidratación. Así que ese es el texto de Orlando Alcántara Fernández, hoy 248. La metapoesía es el idioma de Dios. Yo voy a ponerlo tan pronto pueda, voy a poner el texto para que ustedes lo puedan leer y estudiar en la casa. Y recuérdate que vamos a comenzar nosotros a estudiar los martes lo que es, ahí lo tienen ya el chat, lo que son los manifiestos de la metapoesía, teoría y práctica, y vamos a incluir
los metapoetas a incluir algunos de sus textos, mientras yo en las próximas 6 semanas voy a trabajar cada uno de los manifiestos en términos como teoría, ¿no? Y hoy terminamos la serie de lo que es la metateoría, ¿no? El poeta teórico, crítico, creador. Comenzamos con el postmanifiesto metaonírico de Jorge Piña, continuamos con la epistemología de la metapoesía de Joel Almonó. Terminamos con Bernardo Silfavor, el metapoeta es conciencia poética en la jerarquía del ser poético, el 16 de marzo. Y continuamos con Ike Méndez, una aproximación epistemológica a la escritura metapoética. Y hoy finalizamos esta serie con Orlando Alcántara Fernández, la metapoesía es el idioma de Dios. Recuerda además que el segundo Premio Internacional de la Metapoesía ya está en convocatoria y te vamos a pasar las bases para que lo estudie. Nosotros el año pasado resultó ganador Gabriel Gobea de México con un texto fundamental, y también celebramos nosotros lo que es la metapoesía como género. El 13 de octubre del 2020 establecimos el Día Internacional de la Metapoesía, y cercano a eso es que vamos a crear este premio internacional que va para su segunda versión. También lo incluye ahí para que tú lo compartas y también participe en lo que es esta premiación internacional del Instituto de la Metapoesía. Así que no tenemos más nada que decir hoy. Terminamos aquí temprano. Masterclass 248. Orlando Alcántara Fernández, la metapoesía es el idioma de Dios. Bye bye.